Y hoy vamos a hablar de eso que llamamos la tradición del Belén y sus diferentes representaciones, ¿no? Y por eso tendríamos que empezar hablando de lo que significa la tradición, una palabra bandera que muchas veces algunos enarbolan y que también muchas veces no se sabe qué engloba, ¿no? Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió, lo que se acostumbraba a hacer en tiempos pasados. Son los hechos u obras que transmite de una generación a otra de forma oral o de forma escrita. La palabra tradición viene del latín traditio, que viene del verbo tradere, que significa entregar. Así pues, se podría decir que la tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado. Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo su aspecto exterior, que también lo es, sino su significado interior, que es lo que evoca las vivencias y los sentimientos que han ido forjando la idiosincrasia de cada pueblo. Se debe conocer precisamente ese por qué y para qué se llevan a cabo esas tradiciones y costumbres, para así poder comprenderlas y vivirlas mucho mejor. Y existen muchas tradiciones y costumbres que se celebran en nuestros pueblos de Castilla en este tiempo del Adviento y de la Navidad. Y una de las más importantes es el Belén, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, tanto en su expresión más plástica como en su expresión más teatral. Y comenzando con un repaso a la historia, tenemos que señalar que la primera celebración navideña en la que se montó un Belén para conmemorar el nacimiento de Jesucristo fue en la Nochebuena de 1223, realizada por San Francisco de Asís en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en la Umbría italiana, donde el poverello tenía la costumbre de retirarse a rezar, ¿no? En la imagen pueden ver el aspecto actual de esa basílica de Greccio. San Francisco, con permiso del Papa Honorio III, celebró la misa nocturna, acompañado de una representación simbólica de la escena del nacimiento. Mediante un pesebre vacío, sin niño, no se atrevió a representar al niño, pero sí que metió un buey y una burra. ¿Y de dónde sacamos este dato del buey y de la burra? Pues se basa tanto en la tradición cristiana y en los evangelios apócrifos. Así, por ejemplo, podemos recordar ese texto del profeta Isaías que dice: «Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne». Esta representación que hizo San Francisco nos puede parecer desde nuestra mentalidad pues algo muy inocente, pero para aquel tiempo fue toda una revolución y un atrevimiento, y por cosas como estas era por lo que San Francisco era también llamado por algunos el loco o el juglar de Dios, ¿no? Cuenta San Buenaventura en su leyenda de San Francisco que tras cantar el Evangelio, el santo realizó la predicación sobre el nacimiento de Cristo, Hijo de Dios, en circunstancias tan humildes como las que en aquel momento se reproducían, es decir, una fría noche de invierno en el interior de una cueva, resguardado en el pesebre donde comían los animales, que junto al niño lo calentaban con su aliento. Y esta predicación del santo causó una enorme emoción entre los asistentes, de tal forma que el señor del lugar, Juan de Greccio, aseguró que vio aparecer en el pesebre un hermoso niño que el padre Francisco cogió en sus brazos y lo hizo dormir. Este hecho tan extraordinario en la vida de San Francisco marca lo que llamamos el comienzo del belenismo. Pero antes de la celebración de Greccio existen muchos antecedentes de la representación plástica del nacimiento de Jesucristo, tanto en las catacumbas romanas
como en las iglesias y otros lugares relacionados con el culto religioso cristiano. Egeria, una consagrada española que en el siglo IV peregrinó desde Galicia hasta Jerusalén y nos dejó un diario de su viaje que constituye uno de los mejores documentos para conocer el cristianismo del momento, nos señala ya cómo en el año 35 se celebraba la Navidad en las ciudades de Jerusalén y de Belén, aunque se celebraba una fecha diferente a la que la celebramos actualmente. Se celebraba el 6 de enero, que si recordáis, precisamente nuestros hermanos cristianos de Oriente es cuando la siguen celebrando, la Navidad, el 6 de enero. La cueva de Belén era un lugar de gran devoción para los cristianos desde los primeros tiempos, tanto así que el emperador Adriano mandó sepultar y ocultar la cueva en el siglo II, pero a pesar de eso, como los cristianos seguían acudiendo allí, mandó construir encima un templo dedicado al dios Adonis. De igual modo, se sabe que en el siglo III también se celebraba en Egipto tanto la Navidad como la Epifanía, ambas fiestas. Según los expertos, las primeras expresiones gráficas del nacimiento de Jesús son los frescos del siglo II en la capilla griega de las catacumbas de Priscila, en la ciudad romana, la llamada Capilla Sistina de las Catacumbas. Estas catacumbas, hay que señalar que se llamaban así de Priscila no porque estén dedicadas a ningún santo, sino porque Priscila fue la acomodada mujer que donó los terrenos donde se construyeron las catacumbas. Entre los numerosos frescos de las catacumbas de Priscila, hay uno en el que se hace referencia al nacimiento de Jesús de forma directa y muestra pintada una escena de la Virgen María sosteniendo en brazos al niño Jesús, y a su izquierda se ve el profeta Isaías señalando a una estrella. Este fresco está fichado entre el 180 al 200 después de Cristo. A lo largo de los siglos III y IV, las imágenes de la Virgen con el niño se van haciendo cada vez más comunes en las catacumbas y también van apareciendo representaciones de la Epifanía. Entre estas destacaremos las catacumbas de Santa Domitila en Roma del siglo III, en las que, como ven en el dibujo, se representan a 4 reyes magos, pero quizás solo es por no romper el equilibrio de la escena, porque, como ven, se aparecen 2 reyes a cada lado de la Virgen y el niño. A partir del siglo IV, las representaciones artísticas de la Navidad y la Epifanía se van haciendo cada vez más usuales y así van apareciendo cada vez más frecuentemente en los bajorrelieves que adornan los sarcófagos, mientras que las escenas de la Pasión iban pasando a un segundo plano. También, a partir de ese siglo, se tiene noticia de que San Ambrosio, obispo de Milán y creador de la himnología litúrgica latina, creó unos cantos especiales para los días navideños. Así, tanto la representación plástica como la representación teatral de Belén se van desarrollando poco a poco y parecen caminar de la mano. Aquí tenemos que entender que las representaciones del misterio de la Navidad se propagan muy lentamente porque en la primitiva Iglesia se valoraba más la meditación de los misterios de la pasión y de la resurrección de Cristo que los de su nacimiento, que se consideraba como algo más banal y terreno, ¿no? Había que elevar los ojos al cielo y no fijarse tanto en la tierra. Así, por ejemplo, en los Santos Padres encontramos un silencio absoluto sobre los misterios de la Navidad. Tenemos que esperar hasta el siglo VII de nuestra era para que un papa de origen palestino, como no, él tenía que barrer también para su tierra, el Papa Teodoro I, promoviera la renovación de los misterios de la Navidad,
y mande construir en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma una capilla dedicada al nacimiento de Jesús que intentaba reproducir la cueva de Belén. Hoy allí, en esa capilla, se puede visitar un relicario donde se guardan los restos del pesebre de Belén, por lo que hoy popularmente a esa Basílica de Santa María la Mayor se la conoce como la Basílica Azpesebre, la Basílica sobre el pesebre. A partir del siglo X, la liturgia católica promovió la celebración de la Navidad en la noche del 24 de diciembre, tal como lo conocemos hoy en día. También se observa, a partir del siglo XIII, un incremento en el estudio de la vida de Cristo, insistiendo en su nacimiento más que en su muerte. Poco a poco, el tenebrismo altomedieval va dando paso a un humanismo y a un sentido positivo de la vida, en el que la representación del Belén tiene pleno significado. En este momento histórico surgen también las representaciones teatrales al amparo de las iglesias, con ocasión de las ceremonias religiosas. Son los llamados autos o misterios, en los que las representaciones navideñas también tienen cabida. Una vez más, parece que ese desarrollo de la representación del Belén, tanto a su nivel más plástico como a su nivel más teatral, caminan de la mano. Como hemos visto, fue en 1223 cuando San Francisco de Asís tuvo la genialidad y el atrevimiento de celebrar la Navidad con una representación artística de este misterio. Y como casi todo lo que hacía este gran santo, tuvo una enorme repercusión en toda la cristiandad. Desde entonces, los frailes franciscanos y las monjas clarisas se encargaron de popularizar el montaje de los belenes por Navidad como una manifestación propia más de su carisma. Y desde la península itálica, esta costumbre fue pasando al resto de Europa. Hay que señalar que en nuestro país, en España, esta costumbre llegó muy pronto, ya que el rey Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio ampararon bajo su protección personal a la orden franciscana y su extensión por el reino. De igual modo ocurrió con los belenes vivientes, que se popularizaron rápidamente por toda Europa. El misterio más antiguo que se conoce en castellano es el auto de los Reyes Magos, que se comenzó a celebrar en la Catedral de Toledo en el siglo XIII. Asimismo, también se implantó la costumbre en muchos conventos de que las jóvenes que querían ingresar en la vida religiosa tenían que regalar al convento una representación del niño Jesús como parte de su dote. Era una costumbre que ayudaba a la adaptación de las postulantes a la vida del convento, ya que algunas de ellas eran muy niñas y así estas imágenes les servían como juguetes o como desahogos afectivos. Estos niños Jesús podían ser muy sencillos para las jóvenes más humildes, ¿no? Por ejemplo, de cera o de trapo, pero las jóvenes de las mejores familias trataban de que fuera de la mejor factura artística posible y con la ornamentación más lujosa, ¿no? Para mostrar así el poderío de su familia. De esta forma podemos encontrar en nuestros conventos magníficas colecciones de estas representaciones de el Niño Jesús. Y en esta misma línea, las monjas clarisas difundieron también la costumbre de los descansos de Jesús o los repos, que consistían en adornar la cuna del Niño Jesús con un ajuar de ropas, con profusión de encajes, bordados. Una vez más, la representación del Belén sirve de plataforma para tradiciones artísticas tan nuestras como los bolillos o los bordados. Esta costumbre de tener un niño Jesús llega también a los hogares a lo largo de los siglos XV y XVI y se mantiene viva hasta el siglo pasado. Así todavía recuerdo cómo mi padre nos hablaba que
uno de los regalos que le hicieron en su infancia y que él recordaba con mucho cariño era precisamente uno de estos niños Jesús en la cuna, ¿no? Si seguimos adelante, pues en ese mismo siglo XIII surge la iconografía propia del Belén, estatuas independientes que, una vez agrupadas, dan forma a la escena. Fue gracias al escultor florentino Arnolfo di Cambio, que en el 1290 esculpió para la Basílica de Santa María la Mayor una adoración de los reyes, compuesta por 8 estatuas de mármol y bulto redondo de grandes dimensiones. Es el nacimiento del Belén tal como le conocemos hoy en día. Y aquí los antropólogos y los historiadores relacionan directamente las figuras del Belén con diferentes objetos de culto de formas antropomórficas y animales. Desde las Venus prehistóricas, ya sabéis, estas imágenes femeninas de pechos y vientres generosos, ¿no?, que servían para dar culto a la fertilidad, ¿no? También lo relacionan con las pequeñas estatuas griegas llamadas tanagras y que se han encontrado en los ajuares funerarios entre los siglos IV y III antes de Cristo. Pero sobre todo lo relacionan con el culto romano a los dioses del hogar, los lares, que se realizaban tanto mediante pequeñas esculturas con forma humana y que se custodiaban en un lugar destacado de cada casa, ¿no?, el llamado lalario. Como demostración de la rápida extensión que tuvo esta costumbre del Belén, cabe mencionar cómo el primer Belén catalogado fue el de la iglesia de Santa Clara de Nápoles en el año 1330. Aquí hay que dejar claro que los datos siempre son muy confusos, ¿no?, y que lógicamente cada cual intenta arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Así, los belenistas alemanes dicen que el primer Belén no fue el de Arnolfo di Cambio, sino que fue el del monasterio de Friesen en Alemania. Por eso, en la mayoría de las ocasiones, nos vamos a centrar en lo referente a España, ¿no?, que nos es más conocido y nos toca más cercano. Pero en honor a la verdad hay que reconocer la gran tradición alemana de los belenes, que se manifiesta, por ejemplo, en el maravilloso museo que tiene dedicado a este tema en Múnich, y que también recordar que en la Catedral de Colonia se conservan las reliquias de los Reyes Magos. Durante los siglos XIV y XV, la necesidad de encontrar un material más duradero da paso a los belenes de barro, y de igual modo, la costumbre de tener un Belén en cada casa hace que se empiecen a encargar pesebres a los artesanos, ¿no? Así, el arte belenista toma cada vez más cuerpo. También hay que señalar cómo hasta el siglo XVI, con el decaimiento del gótico, no aparece el Belén completo tal como le conocemos hoy en día. El Belén tradicional se parecía muy poco al actual, pues era un Belén simbólico en vez de realista. Tenía las figuras a distinta escala según su importancia y 2 planos de representación, el plano celeste y el plano terrestre. Se acompañaba por aparatos diversos de iluminación, velas, candiles, y podía contener elementos que hoy pueden resultar muy extraños, como conchas y caracolas, animales salvajes y mitológicos como unicornios, centauros. Tenía también personajes como ermitaños, sibilas y personajes bíblicos como profetas, como Adán y Eva, que nos hablaban toda esta representación del mundo mítico que se imaginaban por aquel entonces que había existido antes del pecado original. Y también el Belén tradicional contenía símbolos de la pasión. A veces se utilizaba un catafalco, un sepulcro en vez de cuna, se representaban imágenes de la cruz, de los elementos de la pasión.
Todo ello de acuerdo con la idea que se quería transmitir, ¿no? Ideas que indicaban el contenido, el comienzo de una nueva era, de la redención que ese niño Jesús había traído, de ese niño que había nacido para morir precisamente en la cruz por todos. Por eso el Belén recibía ofrendas y era el eje de una intensa vida espiritual, de canciones, danzas y representaciones. Pero ahora, con el cambio de era y de mentalidad que suponía la caída del gótico y la llegada del Renacimiento, ese mundo simbólico del Belén tradicional va desapareciendo y se sustituye por un sentido más costumbrista, que representa la vida cotidiana de nuestros pueblos y con el que nosotros estamos más acostumbrados. Señalar, por ejemplo, que la aparición del Rey Negro, ¿no?, el popular Baltasar, que hoy en día es uno de los personajes más queridos por los niños, pues precisamente se constata que la primera vez que aparece es en la burgalesa colegiata de Covarrubias, en el siglo XVI. Y de igual modo, otro elemento muy típico de nuestros belenes, como es la estrella de cola, se constata por primera vez en la Epifanía de Alcañiz, en Teruel. También hay que señalar que en el año 1465, en ese Renacimiento en plena ebullición, se funda en París la primera empresa dedicada a la fabricación de figuras del Belén, mientras que el primer taller belenista que se constata en España se creó en el Arcón en el año 1471. Así que también en este sentido de los talleres belenistas, España somos los segundos del mundo, no es un mal lugar. En 1480 también llegó al puerto de Palma de Mallorca desde Nápoles un afamado Belén artístico, obra de los hermanos Alamano, y que aún hoy en día se puede contemplar en el Hospital de la Sangre, allí en Palma de Mallorca, y cuya llegada a la ciudad pues causó un gran revuelo y por eso ha quedado señalado esa fecha. Otro hito importante en la representación de la infancia del niño Jesús es en el hallazgo en el año 1560 del llamado Santo Niño de Cebú, en Filipinas, que fue encontrado por un soldado español. Un hallazgo que parecía en principio milagroso y sorprendente, ¿no?, en aquel momento, que en unas tierras paganas apareciera la representación del niño Jesús, pero que después se descubrió que no tenía nada de milagroso, sino que había sido un regalo de Magallanes, que hizo en su primer viaje a la isla a la reina de Cebú. Pero, sin embargo, para nosotros esto le otorga un mayor valor testimonial porque nos retrae a una fecha aún más anterior en el tiempo. Y en el año 1562 ocurre otro hecho fundamental en el camino hacia la representación del Belén tal como le conocemos hoy en día, y es que los jesuitas de Praga deciden montar el Belén solo para la época navideña, alejándose así de que el Belén pueda ser concebido como un retablo o como una decoración permanente en las iglesias, como por ejemplo el que hemos visto de Arnolfo di Cambio en la iglesia de Santa María la Mayor. Y así el Belén se convierte, como hoy lo conocemos, en una decoración extraordinaria, propia de estas Pascua de la Navidad. En ese mismo camino hacia la concepción actual hay que señalar la época de la Reforma luterana, que desde ese sentido iconoclasta rechazaba el uso de los belenes. Pero así en la Iglesia católica los padres jesuitas y teatinos abanderaron la defensa y la promoción del Belén y le dotaron de la estructura actual, abandonando definitivamente los elementos extraños que hemos visto que contenía el Belén tradicional y que eran precisamente los más discutidos por esa reforma luterana.
representando así solo las escenas narradas en los evangelios canónicos, tal como hoy se hace. La expansión de la tradición del Belén es ya imparable, y en 1567 se inventaría en Italia un Belén de la duquesa de Amalfi, que contiene nada menos que 107 figuras ya por aquel entonces. También en ese siglo XVI sobresale en España un escultor madrileño, Fray Eugenio Gutiérrez de Torices, un fraile mercedario que destacó por sus belenes de cera policromada, algunos de cuyas colecciones se conservan aún en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Ahí en la imagen podemos ver uno de estos belenes de cera policromada de Fray Eugenio Gutiérrez de Torices. Pasamos al siglo XVII, en el que tenemos que señalar cómo uno de nuestros genios del siglo de oro, Lope de Vega, se hizo famoso por organizar unos espectáculos en los que cantaba villancicos que había compuesto él mismo, junto a un Belén a modo de escenario, hecho de figuras de cera, y que ganó mucha fama en la sociedad de aquel tiempo. En ese siglo XVII cabe destacar a la escultora sevillana Luisa Roldán de Mena, la llamada La Roldana, cuyos belenes de barro policromado, llenos de encanto y de ternura, fueron muy valorados. Llegó a ser la primera y la única mujer escultora de cámara en la corte de Carlos II en el año 1660. En su vivienda de Madrid exhibía uno de sus belenes monumentales, previo pago de la entrada. Así que podemos decir que, además de buena artista, tenía muy buena idea para los negocios. Ahí en la imagen vemos uno de esos belenes suyos de barro policromado. Pero en este sentido de la exhibición de belenes, hay que señalar que en ese mismo siglo XVII, el primer Belén que se expuso de forma pública en España fue en una casa particular, fue el Belén genovés de la familia Lercano, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, que aún hoy se puede visitar en el Museo de Historia Tinerfeño. Si seguimos adelante, pasamos al siglo XVIII, en el que hay que destacar con letras mayúsculas un hito en el belenismo, y es el nacimiento del Belén napolitano. Figuras articuladas a modo de maniquí, elaboradas con estopa y tiras de lienzo acopladas a un armazón de alambre. Las cabezas, las manos y los pies se fabricaron primero en madera y posteriormente en terracota para dotarles de una mayor expresividad. Y vamos a hacer un poco de la historia de este Belén napolitano, que comienza pues aquí en la corte española con el hijo de Felipe V, el que sería el futuro Carlos III. Pues se casó con la princesa María Amalia de Sajonia, otra vez aparecen aquí los alemanes, que aportó en su dote una gran cantidad de piezas de porcelana alemana que causaron una gran admiración en la corte española. Cuando Carlos III accedió al trono de Nápoles, se volcó en dar un nuevo florecimiento a la ciudad y junto a la construcción de nuevos palacios, teatros y universidades, también se acordó de la gran admiración que había causado la dote de su esposa y creó la fábrica de porcelana de Capodimonte para competir con la de Meissen en Alemania. Esta fábrica comenzó primero fabricando vajillas de estilo inglés y francés, pero pronto manifestó su propia identidad y comenzó a fabricar unas figurillas de porcelana de los personajes más populares de las comedias, como las polichinelas, las colombinas, y también empezó a fabricar sus famosas figuras del Belén. Cuando
Carlos III mandó instalar en su palacio un suntuoso Belén que ocupaba casi la totalidad de una de las estancias del palacio y tenía la costumbre de exhibir con orgullo ante los ministros y embajadores extranjeros su suntuoso Belén napolitano. Tan famoso se hizo que también el pueblo de Nápoles pedía al rey que quería ver el Belén, así que Carlos III tuvo que, establecer unos horarios de visita al Belén del Palacio de Caserta. Así, la fama de estos belenes napolitanos se fue extendiendo por todo el mundo y todos los aristócratas y nobles del momento querían tener un Belén napolitano en sus casas, surgiendo así de este modo las distintas variedades, como los belenes toscanos, los sicilianos. En el año 1759, a la muerte de su hermano Fernando VI, el Carlos III se convierte también en rey de España. Se traslada a vivir a Madrid y manda instalar una fábrica en el Palacio del Buen Retiro, similar a la de Capodimonte, y a la vez manda destruir esta fábrica de Capodimonte para que así los secretos del Belén napolitano queden a salvo y no puedan ser conocidos. Además, manda a los escultores españoles Esteve Bonet y José Ginés elaborar unas figuras para el Belén del infante Don Carlos, un impresionante conjunto de más de 4.000 figuras que será conocido como el Belén del Príncipe, sumando así a esta corriente de los belenes napolitanos a los escultores españoles. Se da así la ironía de que en este tiempo los llamados belenes napolitanos se fabricaban aquí en España, en esa fábrica del Buen Retiro. También gracias a este monarca se va a extender la moda de los belenes napolitanos por Hispanoamérica. Son belenes solo al alcance de las clases más altas de la sociedad, que competían en vestir sus figuras con terciopelos, sedas y rasos, y quieren que sus belenes destaquen por animales exóticos, elefantes, camellos, leones y también personajes exóticos. Sin embargo, en los personajes populares de estos belenes también podemos descubrir un duro realismo que los artesanos reflejaban no sin cierta crítica social, ¿no? Ahí podemos ver una pobre viejecilla que está enferma de bocio y que representaba la forma calamitosa en que vivía la mayoría de la sociedad. En este siglo XVIII hay que destacar en España a un escultor murciano con letras mayúsculas. Nos referimos, como no, a Francisco Antonio José Gregorio Salcillo Alcaraz. Por nombres no quedaba. Salcillo aprendió este arte de su padre, que era un escultor napolitano venido a España con la corte, y ha pasado a la historia del arte no solo por sus imágenes de Semana Santa, esa Semana Santa murciana tan renombrada, sino también por sus belenes, entre los que cabe destacar el Belén del Marqués de Riquelme, que es del llamado estilo murciano y que tiene nada menos que 556 figuras. Hoy en día se expone en el Museo Salcillo de Murcia. Y otro hito importante del belenismo en nuestro país fue el año 1808, en el que el escultor barcelonés Ramón Amadeu trasladó su taller a la ciudad de Olot, en Gerona, a causa de la invasión napoleónica. Surge así la importante industria y tradición belenística de Olot, ¿no?, que llega a nuestros días y que esperemos que la competencia de los bazares chinos no eche a perder, ¿no? De igual modo, se puede destacar como la popular Fira de Santa Lucía de Barcelona, en donde se venden figuras y objetos del Belén, existe por lo menos desde el 1786.
Y siguiendo adelante, en el siglo XIX, en el arte belenístico se puso de moda el orientalismo, gracias a los viajeros románticos por Oriente Medio y Egipto, decantándose después por representaciones realistas, pero más árabes y beduinas que propias de la Judea del siglo I bajo la dominación romana. Hoy en día, en la mayoría de nuestros belenes, se busca este realismo de la Judea del siglo I, pero también podemos encontrar belenes que muestran la cultura, las costumbres propias de una región. Podemos encontrar belenes castellanos, podemos encontrar también belenes andinos. Y señalar en este relato histórico como la primera asociación belenística que se conoce es la de Benz, en Tirol, fundada en el 1860, aunque se cree que en Barcelona ya existía una asociación belenística anterior a esta fecha, pero su creación oficial, la de Barcelona, es del año 1863. En todo caso, y puesto que la Asociación Belenística de Benz desapareció al cabo de un año de su fundación, hoy en día la Asociación Barcelonesa es la más antigua del mundo. La asociación internacional que reúne a todas las asociaciones belenísticas es la Universales Federatio Pesebrística, fundada en Barcelona en 1952 y cuya sede actual es Roma. Y así, en este recorrido histórico por la evolución, la tradición del Belén y sus distintas representaciones, tanto plásticas como más teatralizadas, hemos llegado a nuestros días. Y aquí, pues, debemos hacer un merecido homenaje al Belén viviente de Laguna de Duero, que este año celebra su edición 16ª. Es para mí, además, una gran satisfacción y una alegría ver cómo este proyecto, que nació con tanta ilusión, ha ido creciendo y ha tomado cuerpo a lo largo de los años hasta alcanzar el prestigio y la fuerza que tiene hoy en día, ya que en este proyecto pues he estado involucrado desde sus comienzos, ¿no? Seguro que muchos de los aquí presentes lo recordáis, cómo nació con mucha sencillez como una propuesta para los niños que organizamos los catequistas de nuestra parroquia de la Asunción, de aquí de Laguna de Duero. Precisamente el miércoles pasado estuve en Cabezón de Pisuerga y me contaron cómo allí también su maravilloso Belén viviente surgió en iguales circunstancias. Lo que quizás no recordáis también es que el primer emplazamiento del Belén viviente en sus comienzos más modestos fue precisamente en la ermita del Villar. Aquí podéis ver unas fotos del año 1994, en la que estábamos pues bastante más jóvenes. Después pasó a organizarse dentro de la Iglesia de la Asunción, con esa intención sencilla de entretener a los niños y de ambientarles en este espíritu de las fiestas navideñas. Y en el año 1999 fue cuando surgió la idea de hacerlo más en serio, de hacer una representación en toda regla de las escenas más importantes que relatan los evangelios. Y puedo hablar de ello con propiedad porque yo fui el que escribió los guiones que aún hoy en día se siguen utilizando en su mayor parte, ¿no? Ese año se realizó la representación dentro de la Iglesia de la Asunción, pero al año siguiente, en el 2000, se realizó en el lateral de la iglesia, utilizando como fondo la puerta lateral de la iglesia que por aquel entonces estaba cegada. También recuerdo, seguro que tú también te acuerdas, Enrique, que hubo que hacer virguerías para tapar una señal de tráfico que había allí, que claro, no correspondía mucho con la escenografía del siglo I, ¿no? Al año siguiente, en el 2001, se realizó en la plaza de la iglesia,
con la fachada de la misma como fondo, buscando un lugar más amplio para contener a este Belén que no dejaba de crecer. Y aquí también vemos a algunos un poco más jóvenes. Y por eso mismo, al año siguiente, en el 2002, se llevó a un nuevo marco, la Plaza de la Constitución, donde sus casas porticadas ofrecían un entorno muy castellano para este Belén. Allí se celebró, si recordáis, 2 años, hasta que en la Navidad de 2004 se llevó al patio del Cascajo, donde se celebra actualmente. Para aquellos que aún no lo conozcáis, os animamos a ir este año sin falta a una de las representaciones y dejaros sorprender por el realismo de los decorados, por el buen hacer de los actores y por su gran valor etnográfico como muestra de los oficios tradicionales de nuestra Castilla. Además, el Día de los Santos Inocentes, como ha recordado Enrique al principio, el día 28 hay una representación hecha por niños que está llena de esa ternura que transmiten los niños. Aquí os dejo los horarios para que apuntéis la fecha y no dejéis de faltar. Y para aquellos que sí que lo conocéis, pues animaros a que lo valoréis cada vez más y os sintáis orgullosos de algo tan significativo que se hace en nuestro pueblo. Y para aquellos que no solo lo conocéis, sino que también formáis parte de ese Belén viviente, pues mucho ánimo para que la cosa siga adelante y esta bella representación nos ayude a todos a contagiarnos un poquito de esa ternura, de esa paz y ese amor del que quiere llenar nuestras vidas, ese Dios que se hace niño.